Aquí estamos a los pies de la Torre Eiffel porque vamos a ir a hacer el barco por el Sena, que se encuentra el embarcadero justo enfrente de mí. Vamos a vivir la experiencia para ustedes, para que vean cómo se pasa, que van a ver cuánto dura, dónde sentarse y a qué hora llegar más o menos, dependiendo de lo que quieren ver, la experiencia que quieran. Vámonos. Ya estamos aquí abajo. El barco se llama Bateau Parisien, que en español sería barcos parisinos, y detrás de mí está la taquilla. Aquí pueden ustedes comprar su ticket, pero mucho ojo, porque nosotros tenemos un descuento para ustedes. Aquí en las taquillas ustedes van a encontrar el precio a 19 euros, pero nosotros con un código especial que tenemos para ustedes lo van a pagar a 15,30 euros por persona, por adulto. Así que se van a ahorrar en promedio 3,70 euros por cada persona, cosa que dinerito que pueden invertir en otra cosa, en unos croissants, en otra actividad, etcétera. Así que aquí está la taquilla y acá vamos a seguir avanzando porque es donde se encuentra realmente el embarcadero. No hay pierde por aquí, porque todo el color es de la misma empresa, Bateau Parisien, y es naranja con un gris, blanco y gris. Acá de este lado tienen un restaurante por si ustedes gustan comer algo, pues aquí al lado van a ustedes a poder sentarse con la vista de la Torre Eiffel. Tienen aquí hay una terraza aquí al lado para que puedan comer si quieren pagar algo más barato. Y nosotros aquí estamos entre toda la gente para poder hacer el barco. Vamos a ir avanzando hacia lo que es la entrada. En verdad no hay pierde, estamos abajito, como decía Rob, ¿vieron la Torre Eiffel? Está aquí abajito, está viendo toda la gente. Aquí andamos y vamos a seguir avanzando. Una vez que ustedes pasan el restaurante que estaba al lado sobre el Sena, van a llegar a la parte del embarcadero. Ahorita se los vamos a enseñar. Aquí está el embarcadero, aquí dice Embarking Boarding. Y ustedes aquí se van a presentar con su ticket. Si lo han comprado con el descuento que les acabamos de enviar, pues les va a llegar la confirmación al correo y ahí van a poder tener los tickets. Les vamos a enseñar, de hecho, cómo aparecen aquí, para que ustedes puedan ver. Van a poder tener su QR, bueno, no es QR realmente, pero bueno. Su código de barras. Exactamente, ya me entendieron. Aquí está. Solamente lo van a poder escanear y listo. Ahora les vamos a platicar un poquito de a qué hora llegar y cuándo hay barcos, porque eso no lo precisan siempre. Tienen que saber que los horarios son desde temprano en la mañana. Les vamos a poner aquí, si hay cambios, vamos a verificarlos. Aquí les vamos a poner los horarios, pero en general se termina ahí de las 10, 10:30, y cuando es temporada alta y que hay mucha gente puede terminar a las 11. Así que es muy importante saberlo y se van cada media hora, cada hora en punto, y después cada hora y media hora. Ya me entendieron, cada media hora. Pero tienen que llegar con un poquito de anticipación porque, como lo pueden ver aquí, hay un barco que se va a ir a las 7:30 y ahorita son las 7:10 y ya hay gente esperando para poder entrar al barco. Si tú tienes ganas de tener un buen lugar, tienes algún lugar en mente, ya sea enfrente, atrás, de lado, pues tienes que llegar con anticipación para ya saber dónde más o menos te vas a poder poner. Ya estamos aquí en la fila, vamos a pasar. Aquí hay unas maquinitas donde va a pasar el ticket. Uno, BIM, me va a pasar a mí después. Vámonos. Ay, no, pues pásate así. Disfrutamos esa parte porque me quedé atorado, le marcó la entrada al arroyo, me quedé ahí esperando como, ¿what? Cosas que pasan. Ya estamos aquí haciendo la fila para el barco. Pues hay bastante gente, tal vez vamos a subir en este, se va a las 7:30, como decías. Nos mantenemos informados. Miren, aquí está la fila. No está tan larga, parece atracción de Disney. Sí, pero avanza. Esta sí avanza, ¿no? Que la otra es 1:30 o 2 horas para hacer algo. Y aquí ya se va a llenar la parte de arriba. Bueno, nosotros no tenemos tanta presión de dónde sentarnos porque vamos a intentar movernos para que ustedes puedan ver las diferentes partes del barco. Pero bueno, como les decíamos, si quieren ustedes tener un buen lugar, por ejemplo, aquí arriba, que son los lugares más preciados, sobre todo en verano, que ahorita estamos en verano, pues vengan con anticipación. Ya estamos aquí adentro del barquito. Hay la parte baja, como les decíamos. Vamos a ver en la parte alta qué lugares hay. Si nos acomodamos arriba, de todas maneras nos vamos a mover, como les dijimos. Oh my God. Todavía hay espacio. Uy, ahí está la Torre Eiffel. Está la Torre Eiffel. Y ahí pueden ver, no hay asientos en medio porque pues obviamente está el techo. Y aquí pueden ver todo el barco. Hay bastantes asientos. En la parte de arriba, como pueden ver, hay 2 filas. La parte más cerca, después la parte de aquí. En lo que arranca el barco vamos a ir a sentarnos un poquito.
allá. Rule encontró un lugarcito genial. Por el momento nos hemos instalado aquí en la parte de arriba para en lo que arranca y vamos a ir compartiendo unas A ver cuantas si tenemos... imágenes. ¡Oh! Órale, mira, se ve bien, se ve bien. Nuestra fotito con la Torre Eiffel. Ya nos vamos, son las 7:24. Se fueron como 5 minutos antes, yo creo que porque ya el barco estaba lleno. Así que es importante también saberlo, porque no lleguen al último minuto, aunque no tengan ganas de ponerse en algún lugar especial, pues no lleguen al último momento, si no les va a tocar el barco de después. El chico, el señor, el capitán está contándonos que hay también audioguía, si lo quieren. Abajo hay asientos también y aquí hay audífonos, auriculares, para que puedan escuchar la audioguía en su idioma, el español. Y si no, te ponen QR code para que descargues la aplicación y puedas escuchar con tu propio celular. Más fácil tal vez. Vean, atrás de nosotros está el QR, por si lo quieres descargar de una vez. Ya estamos avanzando y a diferencia del barco que nosotros habíamos hecho, el de la cena, que ya tenemos acá también un videito de cómo se pasa el barco en la cena. Aquí atrás de nosotros la Torre Eiffel, vamos aquí bastante rápido y nos estamos acercando a uno de los puentes más bonitos. De hecho es el puente más bonito o lo más impresionante que sigue después de la Torre Eiffel. Por supuesto, todo lo que vemos, todos los edificios, toda la parte ahorita, por ejemplo, que es verano, que están a las orillas del Sena, todo está increíble, pero realmente el puente que viene es toda una chulada. Es el puente Alejandro III. Voy a voltear la cámara para que vean. Acá en esta izquierda podemos ver uno de los lugares más increíbles, es el Grand Palais. Aquí es, para que se ubiquen, es donde se hicieron las competiciones de taekwondo y de esgrima de los Juegos Olímpicos. Y ahorita pues generalmente hacen exposiciones, ponen la pista de patinaje en diciembre, está increíble ahí con la bandera de Francia. Y ahora sí nos vamos acercando acá al puente Alexandre III. Después de este puente, lo van a empezar a ver. Ay, sí, está apareciendo. ¿Ya estás apareciendo? ¿Estás viendo? Sí. Obviamente, pues simplemente... Este puente es muy bonito. Todos los puentes son bonitos, pero al ver a cruzar la gente, atravesar ellos, miren cómo se va a ver. ¡Ay! A ver si lo ven. Y miren, ya aparece aquí con todo su esplendor. Con los caballos dorados, las figuras doradas. Lo pueden ver. Este puente es bien famoso, este es un buen de películas. Exacto. Y publicidades también. Exactamente, publicidades. Los vamos a dejar para que lo puedan apreciar. ¿Ustedes qué opinan de este puente? ¿Ya lo vieron en vivo? ¿Lo van a ver pronto? ¿Lo han visto en alguna película? ¿En cuál han visto? Queremos que nos cuenten. Nos dejen en los comentarios donde lo han visto y vean qué chulada. ¿Qué les parece si ahora vamos a la parte de abajo? A ver un poquito cómo es. La verdad, ni nosotros la hemos visitado muy bien, a pesar de que ya hemos hecho este crucero como 20 veces desde hace 10 años. La primera vez sí nos tocó adentro porque era invierno, pero ahora hay que visitarla un poco. Pueden ver, hay muchos lugares aquí, en el medio y también al lado. Hay baños también, por si les interesa saber si hay baño o no, porque luego sí es importante durante el viaje saber. Y hay lugares afuera, pero en el primer piso, en la planta baja. Vamos a ver si podemos ir, ¿cómo ves? Vamos a ver, sí. Hay todavía más allá lugares, pueden comprar algunas bebidas. A ver, sígueme para acá, a ver si hay. No, aquí no hay para sentarse, pero miren, wow, se ve bien chido, ¿eh? Wow. Mira, acá saludando a la banda. Hola, hola, amigos. Saludos, saludos. Genial. Y bueno, aquí ya pueden ver la otra parte. Wow. Si pueden venir con carriola, vean, aquí hay unas carriolas. Así que no hay problema. Mira, acá tenemos atrás la Asamblea Nacional. Es otra manera de verla. Estamos al lado de la Plaza de la Concordia, que está del otro lado, pero mira qué chuladísima se ve eso. Sí, se ve. Estamos a nivel del mar, casi. Bueno, a nivel del Sena. No es mar, no me regañen. Seguimos la visita interna. Como les comentábamos, aquí hay varias cositas. Oh. Pueden comprar agua, bebidas. ¿Cuántas están las bebidas? De hecho, los Doritos 3.50 sí está caro. 3 euros. La bebida de 500. Bueno, está a precio de máquina. A precio de máquina y Disney. Ya podemos ver desde el techo a la gente. Está bastante amplio, mira, y aparte, bueno, sí hay muchos asientos, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómodo?
cómodo, se sigue viendo. Mira, ahí Y está. mira la señora cómo abrió, Órale. se puso así, directamente, como si fuera su asiento. Ingeniosa. Tiene también buena vista, ¿eh? No hay ningún Sí, problema. sí. Y acá hay No tengan miedo, si hay lluvia, si hace frío, si viajan en invierno, no tengan miedo porque igual se ve muy bien. Nosotros, bueno, les decía que la primera vez que vino Rul, hicimos este barco de esta compañía y igual nos encantó. Nos encantó. Te quedaste así como, Me quedé impactado y fascinado y es una de mis actividades favoritas. vean cómo se ve desde los asientos de adentro. Si pueden llegar a tener un asiento de ventana, pues aún mejor. Wow. Se ve todo muy bien. Aquí miren el modelo, claro que sí. Modelo Rul. Está muy bien, ¿eh? De hecho, es una buena opción. Si ya lo encontraste, como decía, si ya lo encontraste arriba, Sí, te pones aquí, estás viviendo la misma, ¿eh? Obviamente. Y de hecho, hasta otras vistas diferentes, ¿no? Sí. Cambia. O puedes alternar que te estás un rato arriba, te bajas a ver un poco. obviamente ahorita hay mucho lugar porque todo el mundo, como está haciendo muchísimo calor cuando estamos grabando este video, todo el mundo se fue arriba. Yo pienso que por eso ya se fueron sin que el barco esté completo, porque estaba completo arriba. Pero en invierno van a tener que pelear a lo mejor para este lugar donde estamos para que puedan tener la buena vista. ¿Quieres ver si alcanzamos el Museo d'Orsay por acá? Ah, sí. ¡Ay, estoy encerrado! ¡Libérenme! Vámonos, Cinti. Justo a tiempo estamos en el Museo de Orsay, museos de pintura, de impresionismo, si les interesa, se les recomendamos. Es muy bonito el monumento en sí también. Era una estación de tren, lo convirtieron en museo. Y la verdad vale la pena si les interesa el arte. Ni siquiera les hemos hablado de cuánto dura el trayecto. El trayecto dura 1 hora. Se va desde la Torre Eiffel y regresa a la Torre Eiffel, pero va a pasar por todo lo que es el centro de París, lo más antiguo, el Louvre, bueno, la Torre Eiffel, el Notre Dame. El puente nuevo, el puente de la Alexandre que acaban de pasar. Museo d'Orsay, varios puentes, todo lo que es histórico. Sí. El Louvre, la moneda de París. No, hay un buen de cosas. La isla de la Cité, la conciergería. Y van a poder ver tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y en sí los monumentos están bonitos, pero también los edificios, los departamentos haussmannianos parisinos son muy bonitos y valen mucho la pena. Van a ver también cómo es un poquito la vida parisina, porque muchos parisinos vienen, como les voy a enseñar un segundo, muchos parisinos que sea verano, primavera, invierno, se vienen aquí a sentar para disfrutar, para leer, para tomar algo. Acabamos de dejar atrás el Louvre y estamos entrando aquí a lo que es la isla de la Cité. Esta puntita que ven. Aquí pueden ver a todo el mundo. Aquí está lo que les decíamos hace rato. Pueden venir. Museo parisino al aire libre. Este sí se pone en verano, pero en invierno también está bien bonito ver París desde esta punta. Vean cómo todos están disfrutando. Esta es la punta de la isla de la Cité. Aquí atrás, lo que vemos adelante, perdón, está el Puente Nuevo, una parte del Puente Nuevo, para que vean un poquito La moneda de París. la moneda de París, una de las industrias más viejas del mundo, y es aquí donde se hacen las monedas de París, pues. Y las monedas que ustedes pueden encontrar en los monumentos como el Sagrado Corazón, en Notre Dame, etcétera. Vean, vamos a pasar aquí debajo del puente. Ahí estoy emocionado porque me encanta este lugar. Hay tanto por ver, amigos, que estamos subiendo, bajando para poder enseñarles todo lo que se puede ver de la mejor manera. Hemos logrado llegar a tiempo porque estamos llegando después de este puente a la Catedral de Notre Dame, justamente atrás, y es una parte que a mí especialmente me encanta desde que ya la volvieron a hacer. Obviamente una partecita todavía está en remodelación, pero igual se puede visitar. Si están preguntándose, ¿la podemos visitar? Claro que la pueden visitar. Espectáculo en 2, 3, 5, 10, 9, ahí está. 1. Aquí está. Y ya ven cómo pueden verlo. Hay todavía una grúa, pero igual se ve increíble. Esta vista es una de las mejores. Y nosotros nos fuimos a la parte delantera del barco, afuera. Entonces solamente hay 2 personas con nosotros. Y si quieren tomarse unas fotos, es el momento, amigos. Aquí es genial. Vean también, aquí adentro hay como una pantalla como en el avión que te dice más o menos dónde vamos en directo. A ver. ¿No se ve todo bien? No, pero bueno, puede, para sí. si no ves bien. Viajan con una persona, tal vez tenga una discapacidad, se puede poner de lado, no puede subir, pues desde aquí también puede ver. ¿Viste chido? Como en el avión, tienes razón.
Wow. Oh, así se ve bien rifado, la neta. Así se veía Notre Dame. Así se veía cuando lo construyeron. Porque hagan de cuenta que arriba estaba todo lleno de casas y uno llegaba y solamente llegaba y veía las torres al final y la entrada. Entonces así se veía más o menos para que imagínense cuando la inauguraron ahí en plena 1200 no sé qué tantos. En la Edad Media. Provecho a todos los que están haciendo un picnic. Y nos inviten y nos echen una papita, ¿no? Por favor, Un traguito, unos porque- Doritos. Unos doritos, porque aquí están en 3.50, ahora sí que pues la economía duele, ¿no? Oh, está increíble. Nunca habíamos venido hasta esta parte. A pesar de que ya la habíamos hecho muchas veces, nunca habíamos venido hasta esta Pues zona. es porque generalmente lo hacemos como... Con familia, con amigos. Ajá, entonces nos quedamos donde estamos, pero ahorita como para ustedes queremos enseñarles lo máximo, nos estamos moviendo. Y ahora sí. Mochitos. Y ustedes también siéntanse libre de moverse en el barco, no tienen que quedarse donde están. Exactamente, si quieren hacer unas fotos delante, como si aquí están aquí las amigas, si quieren irse a sentar, si quieren volver a subirse, que es lo que estamos haciendo. Algo importante que les queríamos comentar, no importa realmente en qué parte del barco se sientan, derecha o izquierda, porque el barco, como les decía, se va a dar la vuelta y entonces todo lo que van a ver de ida lo van a ver de vuelta, pero del otro lado. Así que bueno, no hay problema. Aquí estamos en la parte de los bailes que se arman aquí en el Sena, es pasando Notre Dame como dos puentes todavía. Hay los de bailan acá rock, bailan nada, aquí bailan viento. Y aquí están los de la salsita, miren. Órale, se vienen ustedes a echar una salsita. Ah, es tango, ¿no? Aquí Aquí allá es tango. salsa. Parece una escuela de baile, así como cada Cada quien- sala. Esperamos que nunca se avienten en una pelea porque hay de todas las edades y a ver quién gana. Ah, ya nos estamos dando la vuelta. Como lo decía la Roy, ya nos estamos dando la vuelta. Ven, no les mentí. Y el barco del Sena, de la Sena por el Sena, todavía se va hasta allá como unos 3, 4 puentes. Sí, como unos 3, 4 puentes todavía más para allá y después ya se da la vuelta. Pero avanza todavía más lento, así que Muchísimo bueno, más sí lento. puedes subir a la terraza y tomarte más fotos, así con todo más lento. Estamos allá, nos dimos la vuelta como lo vieron y estamos en una zona bien famosa para hacer picnics. Si pueden ver atrás de mí, está todo lleno. Venden cerveza, hay gente que se trae sus bebidas, se pone el ambiente muy bueno, luego hay música. Sobre todo en verano está este tipo de ambiente. En invierno, cuando sale el sol, lo van a encontrar. Y hablando del verano, otoño, invierno, los meses, si ustedes quieren hacerlo en el atardecer, pues la recomendación es que chequen en su aplicación del clima o que vean en nuestros blogs de los meses. Nosotros ahí ponemos cuándo se mete el sol, dependiendo cuándo van a viajar. Por ejemplo, en el mes de junio, julio, agosto, todos los meses nosotros ahí compartimos cuándo se va a meter el sol. Si no lo quieren ver en nuestro blog, chequenlo en su aplicación para que sepan exactamente cuándo hacerlo y que les caiga el atardecer. Y cuando regresen al atardecer, pues tal vez ya sea de noche y la vean iluminada. Hablando de esto, para ustedes reservar el barco, pues es bien fácil y sobre todo si lo quieren reservar con el descuento. Con lo que tienen que hacer, si nos estás viendo en la tele, puedes escanear aquí el código QR. Si nos estás viendo en tu compu, en tu celular, te vamos a dejar acá abajo el enlace y es bien fácil. Tú le das clic, te va a aparecer nuestro blog y ahí en nuestro blog tú le vas a dar en la parte de calendario y vas a elegir la fecha que te interesa. Entrando de esta manera, tú vas a poder acceder directamente al descuento y se va a aplicar, en vez de pagar los 19 que te habíamos hablado hace rato de la taquilla, pues simplemente vas a pagar 15,30 para los adultos y para los peques todavía es menor el precio porque es tarifa pequeña. Así que nada más, tú reservas, vas a recibir tus tickets a tu correo electrónico, te presentas en la taquilla como lo hicimos y vas a poder acceder. También, algo importante, no hay un horario fijo al momento de reservar. Tú puedes presentarte en el horario que más te convenga, si lo quieres hacer en la mañana, al mediodía, en la noche o en el atardecer. Tú te presentas solamente y el ticket no tiene un horario. Así que al momento de reservar, si no te aparece un horario, es totalmente normal. Así que aquí te dejamos el enlace para que, a veces ya me voy confundiendo, porque el arroz se la pasa saludando nada más a toda la banda y yo pensé que me estaba diciendo, oye, envíame un saludo para el arroz que participa en este video. Si quieres reservar, aquí te ponemos el QR code, ya deja de saludar. Y si quieres que nos estás viendo en otro dispositivo, pues te dejamos el enlace y todos los datos en la descripción. También te vamos a poner en el primer comentario el descuento para que lo tengas. Y ahora ya no saludas, ¿verdad? Ya ni hay nadie. Ya deje de saludar porque estamos en la alcaldía de París, que París tiene diferentes colonias, no, ¿cómo se dicen?
Distrito. Distritos. Sí. Y cada distrito tiene su alcaldía, pero esta es la alcaldía general de París. Y en sí es un monumento muy bonito. Si tienen la oportunidad de ir a verlo, se llama Hôtel de Ville. Y en la línea 1 pueden llegar, por ejemplo, y es increíble. Estamos pasando por otra zona también bien animada del Sena, que es entre la alcaldía de París que acabamos de pasar y lo que es el Puente Nuevo. Toda esta parte hay mucha banda que se junta. Vean, aquí hay una parte donde pueden ustedes comprarse unas chelas, pueden tomar cerveza. En el Sena ustedes pueden beber, no van a ir a policía siempre y cuando pues mantengan el orden. En París en general no se puede tomar en la calle, pero en lo que son las orillas del Sena, las orillas del canal de Saint-Martin, en algunos parques se puede tomar a los pies de la Torre Eiffel, pero obviamente no se pueden echar así como 10 cartones de cerveza o así. Vean, aquí siempre está bien animado. Si andan tranquilos, está bien. Bueno, y ahí tienen derecho porque es como es un bar, está autorizado. Ahora te toca saludar. Oye, a mí me toca saludar. Ya dijo el video y está saludando. ¿Verdad? Es un juego. Nadie me saluda, tengo la peor, ¿cómo se llama? Cote de popularidad, de todo París. Ahorita que vamos de regreso a la Torre Eiffel, del lado derecho van a poder ver una parte del Louvre. De hecho, es la parte en donde comenzó el Louvre. Está lleno de monumentos, ya hemos hablado de muchos de ellos. Y aquí uno de los más importantes, toda esta partecita que me voy a señalarlo con una flecha, pero con mi dedo también. Aquí está la parte del Louvre. Mira, si te pones un poco más de este lado, a ver si alcanzan a ver el puente de los enamorados. Oye, amigos, si hacen este recorrido, lo pueden hacer de día y pueden ver lo increíble que es. También lo pueden hacer al atardecer, eso está bien, pero bueno, está un poquito más difícil buscarle el horario exacto. Pero si lo hacen de noche, también es una gran experiencia porque van a ver todo lo que estamos viendo, pero iluminado. Y París es un verdadero espectáculo iluminado, así que vale muchísimo la pena. No se presionen, si no pueden hacerlo de noche, vean. Yo se me caigo. Vean. Ya, sálvenla. No, lo que les íbamos a decir es que de este lado es donde si vieron lo de que se robaron la Torre del Louvre, ya estoy saludando también, la Torre del Louvre, óyeme, las joyas del Louvre, miren, fue acá, en esa ventana que no tiene, a ver si lo podemos poner, en esa ventana que no tiene, está nueva, ahí es donde entraron los ladrones y se llevaron las coronas y todo. Así que ya saben dónde está la falla. Ya está apareciendo de nuevo la Torre Eiffel porque ya nos dimos la vuelta. Son las 8:05, todavía faltan unos 15-20 minutos, algo así. Y vean de nuevo la Asamblea Nacional, pero ahorita estábamos abajo, no la veíamos tan bien. Y ahorita pasamos de nuevo el puente. Una cosa, vean cómo se está moviendo mi cabello, porque por supuesto hay mucho viento. Si van a hacer la experiencia en invierno o en ¿cómo es? Octubre, noviembre, ¿qué es? Otoño. Si van a hacer en otoño, pues tengan cuidado y tráiganse una bufanda o un suéter extra, sobre todo si viajan con niños, porque ahí sí el viento puede estar muy fuerte y muy frío, sobre todo si quieren estar aquí en la terraza, en el segundo piso, para tomar algunas fotos con la Torre Eiffel o disfrutar más del paisaje. Ténganlo en cuenta porque si no se van a enfermar. Lo prometido es deuda, estamos de vuelta casi al embarcadero. Y estamos de vuelta con la Torre Eiffel, así que no hay presión. Si al inicio no pudieron hacer un video, una foto de fondo, pues ahora ya lo pueden hacer. Hay muchas personas que se están parando a hacer la selfie. Y si toman el barco de la hora en punto, que lo hacen de noche, pues la Torre Eiffel va a brillar, porque brilla cada hora en punto durante 5 minutos. Obviamente si no estará iluminada, pero brilla durante 5 minutos y también eso puede ser un gran espectáculo, pero tienen que tomarlo a la hora en punto para que regresen aquí a la hora en punto. Ya hemos llegado al embarcadero de nuevo. Les queríamos comentar que si quieren después o antes del crucero pueden disfrutar de la Torre Eiffel, porque como el barco regresa aquí, es el momento después de subir, si tienen su boleto a la Torre Eiffel o si quieren ir abajo a ver, hacer algunas fotos, va a ser increíble la experiencia y pues hay que tirar, ¿cómo se dice? Tirar dos pájaros. Hay que matar a 2 pájaros de un tiro para disfrutar de que ya están en la zona y no tengan que volver y bla, 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 dependiendo también cuánto tiempo tengan en la ciudad, ¿no? Claro, recuerden que tenemos el descuento para que puedan hacer esta experiencia aquí en el QR y también en la descripción les ponemos en el enlace y si están interesados en hacer esta misma experiencia pero más larga de 2 horas y media con cena, con música y todo, pues también tenemos información y ahorita tenemos descuento y puede que en el futuro todavía tengamos descuento. Aquí también les ponemos el QR para que tengan información y en la descripción también. Esperamos que les haya gustado y aquí les dejamos el video del crucero con cena.